Floricanto presenta. La Diócesis de Papantla presenta mensaje del Señor Obispo José Trinidad Zapata Ortiz. En el Evangelio de este domingo encontramos tres apartados. Primero, Jesús pregunta a sus discípulos acerca de su persona, lo que piensa la gente y lo que piensan ellos. Luego les anuncia su dolorosa pasión y finalmente, y por lo mismo, pone las condiciones para seguirlo. La primera pregunta, ¿a quién dice la gente que soy yo?, es más fácil de responder porque aquí se trata del conocimiento que, según las tradiciones de Israel, otros tienen de Jesús. Por esto la respuesta es: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. En efecto, la respuesta de los discípulos indica lo que se decía en las Escrituras, que en los últimos tiempos volvería Elías, o que Dios suscitaría un profeta como Moisés. Sin embargo, la segunda pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, requiere de una respuesta personal. En este sentido, si Jesús fue a un lugar solitario para orar, significa que las preguntas que hace a sus discípulos son muy importantes y solo se pueden responder en este contexto de soledad, de paz y de oración. O sea que son preguntas que interpelan la fe de sus discípulos y no tanto sus conocimientos. Son preguntas que interpelan el corazón. En efecto, solo a un amigo se le pregunta: ¿qué piensas tú de mí? Además, una pregunta de estas solo se hace en un lugar privado. Por tanto, la escena en sí misma es una invitación a la amistad espiritual con Jesús, y por lo mismo solo se puede responder desde esa intimidad. Así que la pregunta de Jesús, como la respuesta que espera, no se trata de conocimientos, sino de fe en su persona. Por eso la respuesta de Pedro es: tú eres el Mesías de Dios. Después de la confesión de fe de los discípulos, Jesús les anunció su pasión, es decir, les aclaró qué clase de Mesías era él. No se trataba de un Mesías triunfalista y con poder temporal, sino de un Mesías que sufriría mucho, sería rechazado por todos, que sería entregado a la muerte y al tercer día resucitaría, cosa que de momento parece no entender, o mejor dicho, no querer. Como consecuencia del anuncio de su pasión, es necesario que Jesús ponga las condiciones para seguirlo. Dado que el Hijo del Hombre va a sufrir y va a ser rechazado, Jesús dice: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo. Y dado que el Hijo del Hombre va a ser entregado a la muerte, Jesús agrega: que tome su cruz de cada día y me siga. Así pues, el discípulo de Jesús debe estar dispuesto a seguir la misma suerte de su Maestro. Por lo anterior, las palabras finales de Jesús adquieren mucho significado. El que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Es la paradoja del seguimiento de Cristo. Por instinto natural queremos conservar la vida, pero desde Jesús esto solo tiene sentido a favor de los demás, no para sí mismo. La búsqueda de sí mismo es el camino contrario al Evangelio. La consecuencia de seguir y buscar a Jesús deja en segundo término la propia vida. Por esto, si por buscar a Jesús se pierde la vida terrena, se gana la vida eterna. Por eso dice Jesús: pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Hermanos, vayamos con Jesús a un lugar apartado para hacer oración. Vayamos a contestar las preguntas que nos hacen la intimidad de la oración, y aunque pasemos por la cruz, recordemos que esta es el camino a la vida eterna. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. La Diócesis de Papantla presentó